Bueno, buenas tardes. Bueno, celebro como la introducción que hizo la profesora Silvia Serra, en el sentido de que si nos ligamos pues, al uso terminológico, sucede lo mismo en Colombia, es decir, muchos de los ejemplos o apreciaciones que dio la profesora pues son similares a lo que sucede acá. Nosotros también tenemos formadores de formadores, pero no tenemos educadores de educadores. Se habla de formación docente, inclusive aquí pues también se entiende la idea de formación como cuando uno hace filas en el patio de la escuela, vamos a hacer formación muy en el sentido de la milicia. Y bueno, en realidad es un término que circula muchísimo, pero que no se ha trabajado como concepto, y pues yo de alguna manera me voy a poner de ese otro lado, no el que rastrea el término, sino más bien el que pues, reivindica una tradición de reflexión sobre la formación, para mostrar, así sea de una manera, llamémosla en términos de tiempo, pero no histórica, como la dirían los alemanes, más sistemática, y presentar, digámoslo así, algunas facetas de ese concepto de formación. Entonces voy a compartir pantalla. Supongo que se está viendo. ¿Se está viendo? Listo. Bueno. Entonces, como les dije, pues la idea es aquí presentar una visión harto panorámica, bastante panorámica, pues porque es un tema de discusión, es una problemática de discusión amplia que pues podría uno trabajarla todo un año. Básicamente entonces mi pretensión, como ustedes la ven ahí, es trabajar algunos momentos, en particular conectándome con la charla anterior, hablando de algunos aspectos introductorios que hay que considerar, al menos en el contexto de discusión de la Bildung. Posteriormente, pues como dos grandes momentos que tienen que ver con la entrada de lo que se llama la doctrina de la Imago Dei, en particular las propuestas del maestro Eckhart, que se considera dentro de la tradición alemana como el inaugurador del concepto. Posteriormente, pues ese concepto de formación pasa por un proceso de secularización en el contexto, digámoslo así, del humanismo y neohumanismo. Ahí aquí aparecen un montón de autores que se mueven entre lo filosófico y hacen aportes a lo pedagógico. Es decir, en el siglo XVIII en particular, el concepto de formación adquiere una relevancia capital dentro de las discusiones filosófico-pedagógicas. Casi que no hay ningún filósofo de la época en el contexto alemán que no se haya ocupado de la problemática de la formación. Seguidamente, aunque no voy a hablar ya por cuestiones de tiempo, no me voy a centrar mucho, este concepto de formación adquiere una relevancia en particular dentro del contexto pedagógico, en la medida en que la pedagogía de las ciencias del espíritu, también entendida como pedagogía humanista, bueno, hay diferentes traducciones de la expresión ciencias del espíritu, empieza a plantear una suerte de autonomía de la pedagogía, y en ese contexto de discusión pues adquiere, digamos, una relevancia específica, ya entendido propiamente como una problemática pedagógica, la cuestión de la formación. El capítulo 4 pues tiene que ver con que llega un momento, más o menos a mitad del siglo pasado, en donde el concepto de formación va pasando, uno lo podría decir así, del uso al abuso, así como estaban exponiendo ahorita, es decir, hay formación para todo, pero no se trabaja, y se pasa también de una suerte de celebración a unos ejercicios más de tipo crítico, es decir, aquí estaríamos asistiendo a lo que podríamos denominar una crítica sociológica de la formación. En particular con ello me refiero al trabajo de Adorno, y que muestra, digámoslo así, pues como en una suerte de dualismo, digámoslo así, la importancia de la formación desde el punto de vista ilustrado, ¿cierto? Como parte de un proyecto de ilustración, pero a su vez lo problemático en el sentido de que como proyecto ilustrado, pues también puede terminar, y según lo ve él, pues termina en parte
convirtiéndose en un concepto que alude más a la adaptación y la conservación. De allí entonces que utilice el concepto de semiformación en un artículo para, digámoslo así, poner en cuestionamiento esa idea de formación en la sociedad del momento, diciendo pues que el concepto de formación ha degradado en una formación a medias y que habría que reivindicarlo nuevamente en términos más de una dialéctica y de una crítica. Pero a partir de ahí se van configurando ya específicamente, como lo están viendo ahí en la presentación, una serie de teorías, de planteamientos que se entienden específicamente como teorías de la formación o que le dan un papel muy importante dentro de la reflexión pedagógica y didáctica al problema de la formación. Tan así que no voy a profundizar tampoco mucho en el apartado 5, que pues inclusive se percibe un cambio, estoy hablando del contexto alemán, pues que es el contexto digamos así, de discusión del concepto, hasta el punto de que hoy se está percibiendo cada vez más un cambio de denominaciones, no como en Colombia o no como en Argentina, en el sentido de que se utilizan los términos sin más, sino que se está viendo cada vez más un paso en la denominación de lo que podríamos llamar el campo de estudios, ya no sobre la educación, sino sobre la formación, y entonces están apareciendo institutos, facultades y libros que ya nos llevan introducción a la ciencia de la educación, introducción a la pedagogía, y cada vez más se utiliza la expresión ciencias de la formación. Bueno, ese es como el esquema. Vamos a ver si me queda tiempo. Yo espero, Luciana, que me haga señas. Muy bien. Bueno. Lo primero que hay que decir desde el punto de vista aclaratorio es que el concepto de formación junto con el de educación, ahí están viendo la expresión pues en alemán, el término en alemán, y la enseñanza se tienen como uno de los conceptos fundamentales de la pedagogía o ciencia de la educación, ¿sí? De hecho, se reconoce constantemente que no existe un equivalente claro. En otras lenguas es un problema que tienen los anglosajones, entonces hablan de cultivation, los franceses hablan de formación, pero con esas ambivalencias que son propias también de nuestro contexto. Entonces ese, digámoslo así, es un primer asunto para considerar. Es decir, la diferenciación de estos conceptos en otros contextos y en otras tradiciones lingüísticas, pues ha sido una tarea difícil. Inclusive, pues yo me atrevo a decir que en ocasiones he incurrido en una suerte de imprecisiones. Obviamente todo traductor es traidor y no hay traductor perfecto, pero lo que hemos dicho desde hace algún tiempo, qué sé yo, Juan Felipe, Diego y otras personas, es que un problema de traducción ha terminado por oscurecer un campo problemático de investigación, y ahí es donde decimos, aquí sí no, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, un par de situaciones. Lusuriaga es típico que traduzca Unterrichte en español como instrucción. Por ejemplo, en Herbart, las traducciones que hace Herbart, el mismo Lusuriaga traduce formabilidad por educabilidad, ¿sí? La traducción que hay de Adorno del texto teoría de lo que uno podría denominar formación a medias o semiformación, está traducida como teoría de la pseudocultura. Entonces, lo que encuentra uno, al menos en este contexto de recepción, es que el concepto de Bildung, de formación, generalmente es traducido o como educación, Erziehung, o como cultura, Kultur, sin ser ni lo uno ni lo otro. Es decir, hay unos matices diferenciadores que vienen de su contexto de discusión originario y que es importante, pues, si vamos a hablar de formación aquí, como considerar esos aspectos. Bueno, cuando hablamos de educación, hablamos de una práctica, estamos hablando de una interacción social, ¿sí? En la que hay alguien que está, pongámosle así, en una posición de educador, de docente o enseñante, y que tiene la intención, ¿sí? De lograr o de llevar a cabo una cierta influencia, bien sea exhortando, aconsejando, mostrando, orientando, instruyendo o castigando, reprimiendo sobre otra persona, ¿sí? U otras. Esto para que se eduque en un sentido amplio, es decir, para que aprenda y
se forme, ¿sí? Es decir, para que a partir de esas injerencias educativas alcance algo así como un estado de formación o despliegue unos procesos formativos. De manera que por el otro lado, formación hace referencias a un proceso que tiene lugar en el sujeto mismo, como un sujeto que es actuante, pero ello tiene siempre lugar en relación con un contexto social y material, ¿sí? La formación alude al proceso de confrontación e interacción del sujeto con el mundo, un mundo natural y social, a partir del cual no solo se resignifica y transforma ese mundo, sino también el mismo sujeto. Esa idea ya está expresada, pues, con sus complicaciones o no, en los planteamientos de Hegel, ¿cierto? O sea, Hegel dice que el trabajo de la formación es un proceso de distanciamiento, digámoslo así, de una posición naturalista inmediata, que implica enajenarse en el mundo, en lo otro, pero que en ese proceso de enajenación, de perderse en el otro, uno se recupera y entonces hay un doble proceso de transformación que sería el de entender aquello en lo que yo me estaba enajenando, pero también de entenderme distinto, porque eso fue, como dice La Rosa, una experiencia formativa. O sea, la definición que nos dieron ahorita en clave de La Rosa, eso está, digámoslo así, pulpito en el trabajo de Hegel. No es gratuito entonces que autores como Gadamer en Verdad y Método y bueno, y otros autores hayan dicho que precisamente el concepto de formación alcanza, digámoslo así, su complejidad con los trabajos de Hegel y bueno, seguidamente con Humboldt. Bueno, precisamente Adorno, como para entenderlo, plantea que el concepto de formación alude a cultura del lado del sujeto. Dicho en otras palabras, el concepto de formación es cultura en un sentido amplio interiorizada. Entonces vuelvo. Hay unas prácticas educativas, no todas las prácticas educativas propenden por la formación, porque hay prácticas educativas que tienen un carácter más adoctrinador, si se quiere, que buscan mantener la dependencia del alumno, ¿sí? Se supone que pedagógicamente hablando las prácticas educativas deben desplegar los procesos formativos y los procesos formativos tienen lugar en el sujeto, en el sentido de que se confronta con el mundo, con los contenidos, con los otros y a partir de ahí deviene algo otro, ¿sí? Deviene algo otro porque precisamente se transforma con esos procesos de apropiación, pero también transforma la cultura al resignificarla. Cuando digo cultura, no es cultura elevada, ¿cierto? Que esa es una de las críticas que le han hecho en contextos como nuestro a la idea de formación, y claro, tiene, pues, digamos así, unas pretensiones en un principio ilustradas, por supuesto elitistas, inclusive con el mismo Adorno, pero las discusiones actuales no van por ahí. O sea, cuando está hablando de cultura interiorizada, no es la alta cultura, no es Beethoven ni nada de esas cosas, es cómo yo apropio, digamos así, el mundo en el que estoy. Bueno. Benner nos puede ilustrar mucho a propósito como estas preguntas diferenciadoras. Benner en uno de sus trabajos recientes, un artículo que lleva por título Las tres causalidades, dice: el concepto de educación tematiza interacciones pedagógicas no recíprocas en las que pedagogos, es decir, educadores enseñantes, naturales, la mamá, el papá o el amigo, y profesionales, actúan sobre los procesos de aprendizaje, los sujetos en crecimiento, con la intención de poner en marcha procesos formativos. Allí donde esto se logra, se inician y ponen en marcha esos procesos de manera educativa. No obstante, no necesariamente se ocasiona y afecta de manera educativa en un sentido propio. Es decir, la educación como tal no forma, ¿sí? Como cuando se dice nadie aprende por otro, o como cuando se dice uno no se educa solo, uno es educado por otros. Es decir, aquí hay una idea interesante en el sentido que Benner trata de romper con una discusión pues larga que se ha centrado en lo que se denomina el triángulo didáctico o el triángulo pedagógico para plantear que lo que estamos viendo aquí son procesos diferentes. Por eso, continúo la lectura, docentes y discentes no hacen lo mismo durante las situaciones educativas o de enseñanza. Actúan de manera distinta y experimentan algo diferente. De allí que Benner proponga precisamente una transformación de ese concepto clásico, el triángulo pedagógico didáctico, y postula primero una causalidad educativa,
que parte de los actores pedagógicos. Es lo que ustedes están viendo en la imagen de abajo, en donde dice el educador trata de exhortar, trata de influir, pero no necesariamente directamente sobre el alumno, sino sobre el proceso formativo del alumno, ¿sí? Hay una causalidad formativa que resulta del intercambio entre alumno y contenido, contenido mundo, contenido los otros, y tercero, una causalidad que mediaría entre la primera y la segunda, ¿sí? Es decir, esa causalidad educativa no despliega su efectividad, sino una causalidad formativa. O dicho en otras palabras, el hecho de que se eduque o que se desplieguen prácticas educativas no necesariamente implica procesos formativos, ¿sí? Para que haya procesos formativos, se deben iniciar en el sujeto como tal, ¿cierto? El sujeto debe participar, por lo que entonces estamos aquí hablando de dos cosas que se pueden diferenciar y que en últimas muestran, digámoslo así, los debates de esta tradición a propósito de teorías de la educación y teorías de la formación. En ese sentido, podemos decir que pues las traducciones han llevado al error de, por ejemplo, cuando se plantea formabilidad como educabilidad, porque uno estaría pensando que se trata de una injerencia y de una injerencia externa, ¿cierto? De hecho, en el contexto alemán se utilizan ambas expresiones, educabilidad y formabilidad, pero el ser humano no es educable, es decir, no es intervenible educativamente mediante acciones educativas si por principio no partimos del presupuesto de que es formable. Para que haya educación, ¿cierto? Para que haya efectos educativos, tenemos que partir del presupuesto antropológico pedagógico que el sujeto es formable. Y esto tiene mucha fuerza. Bueno, entonces aquí hay un punto ya claro y es que no se puede entender la formación precisamente como una actividad de alguien sobre otro, ¿sí? La formación se entiende aquí como un proceso de confrontación de los individuos con el mundo en términos de apropiación, resignificación, etcétera, etcétera. Bueno, pero bueno, no me voy a meter en esto, ya esto tiene que ver precisamente con que, como lo dice el mismo Benner, históricamente se puede encontrar en la consolidación del discurso pedagógico la especialización como de tres campos temáticos. Él los llama tres círculos temáticos de la pedagogía tradicional, fundamentalmente la pedagogía pues, ilustrada. Es decir, en ese proceso de reflexionar sobre la educación y sus propósitos se van consolidando unas teorías de la educación que pensarían algo así como cómo serían esas intervenciones idóneas, justificadas, legitimadas, es decir, cómo pensar y legitimar el ejercicio educativo, pero ligado a ello también unas teorías de la formación que tendrían que ver para ese momento con la pregunta por, bueno, ¿qué se quiere con la educación? Es decir, en el discurso, llamémoslo así, ilustrado, por supuesto que el concepto de formación tiene una fuerte carga, digámoslo así, teleológica y normativa, en el sentido de que lo que está ahí en discusión es, bueno, ¿cuál es el tipo de ser humano que queremos formar? Muy en la línea de los ideales de formación, y entonces se abre todo un debate a propósito de estas teorías de la formación. Bueno, entonces, llegados aquí en este primer ejercicio, podríamos decir que educación no es propiamente un equivalente de formación y formación tampoco es propiamente un equivalente de cultura. En esta tradición aluden a cuestiones diferentes, aunque estén, digámoslo así, relacionadas, pero este es un primer punto de partida para entender pues, esos debates, ¿sí? El hecho es que si nos ponemos a ver las discusiones sobre la formación ya llevan más de 200 años, ¿sí? Más de 200 años en donde, como les dije ahorita, pues los problemas de traducción no han permitido que veamos ese contexto de discusión, que veamos ese campo de producción en torno a las problemáticas formativas o al problema de la formación, en la medida en que como ha sido traducido recurrentemente el término o el concepto como cultura o como educación, nos hemos perdido, digámoslo así, de esos matices. Pero nosotros no solamente, estoy pensando aquí, por ejemplo, en los estudios sobre el currículo, particularmente pues una de las vacas sagradas que es Peinar. Peinar, no me acuerdo en este momento el título, pero tiene una parte dedicada precisamente a pensar el potencial de la formación
en clave del lugar desde donde habla, que sería el de los estudios curriculares. Y se han empezado a hacer trabajos a propósito de la comparación entre currículo y didáctica, mostrando, digámoslo así, digamos, el potencial pues, de la discusión sobre la formación. Bueno, el hecho es que aparece como una problemática fundamental, como lo dijeron ahorita, se consolidan unas teorías de la formación, y que no es solo, digámoslo así, el término, sino que tiene efectos también de tipo institucional. Como estábamos diciendo, se crean institutos y facultades hoy en día ya de ciencias de la formación. ¿Sí? Si nos concentramos algo así como en una relación que tiene la formación con ciertos contextos histórico-culturales y de sentido, no con ello queriendo decir que se utilizó la expresión formación, pero que está emparentada con lo que se quiere denominar formación en la discusión pues, relativamente reciente, uno podría hablar, por ejemplo, pues, del concepto de paideia. ¿Sí? Históricamente, el concepto pues, de formación remite a paideia, paideia referida pues, al proceso de formación ética, intelectual, a lo alcanzado, a lo que se logra mediante unos procesos educativos. Y en ese sentido, pues la paideia no solo designa el resultado de lo que pudiésemos denominar una educación escolar y de los alumnos, si es que en esa época existía propiamente una escuela, a la manera moderna, sino también esa paideia en el sentido de una orientación humana hacia el pensar, ¿cierto? Hacia la formación en el arete, o sea, en la excelencia, ¿sí? Bueno, en ese sentido, pues, siguiendo a Jäger en su texto Paideia, solo mediante la paideia alcanza el alma humana su mejor forma, según este pensamiento griego. Bueno, también hay otro contexto de discusión bien interesante, y es que con Cicerón, esa idea de formación actual o que empieza, digámoslo así, a tratarse con el concepto de formación, pues está muy ligada a lo que uno podría denominar pues toda la discusión sobre la cultura anime, es decir, el cultivo del alma o del espíritu, ¿sí? Y también pues a todo lo que tiene que ver con la humanitas. Entonces también hay, digámoslo así, puestas en relación desde el punto de vista histórico, en el sentido de que se plantea el concepto de formación, si bien obedece a una tradición específica como la alemana, encarna, contiene, digamos así, aspectos que vienen de más atrás, en el sentido de la paideia, en el sentido del cultivo del alma, y posteriormente en el sentido de lo que llamaríamos la tradición de la imago Dei. ¿Sí? Aquí es donde se ve con mayor fuerza pues, la consolidación del concepto. La doctrina Dei parte o dice o plantea que el ser humano está hecho a imagen, y acuérdense que Bildung viene de Bild, y Bild es imagen, figura, ¿cierto? Pues está en una estrecha relación con la doctrina de la imago Dei, y que vuelvo y repito, es la idea básica de que el ser humano está hecho a imagen y semejanza de Dios, ¿sí? En el Génesis 1, al plantearse al ser humano como creado a imagen de Dios, de todas maneras, pues no queda claro qué es lo que se pretende. Uno podría decir, bueno, se trata de tener las cualidades espirituales de Dios, tal como el intelecto, la voluntad, se trata de tener la forma física de Dios, se trata de una combinación entre ambas, se trata de que entre el ser humano como una contraparte de Dios o que aparezca como virrey. Comenio dice vicedeus, el ser humano es el vicedeus en la tierra, en la medida en que está hecho imagen y semejanza de Dios, pues digamos así, le es otorgado el cargo de vicedeus para que se aproveche, para que utilice adecuadamente la humanidad, la naturaleza, y en ese proceso, a partir de sus propias prácticas, pues pueda formarse y pues alcanzar la vida eterna o qué sé yo. Bueno, importante es que pues, el concepto de Bildung se plantea, fue utilizado por primera vez por el maestro Eckhart, en una línea de la tradición de la doctrina de la imago Dei. La expresión que utiliza es Bildunga, ¿sí?
Pero, y este es un punto que me encanta a mí subrayar cuando estoy hablando de formación, es que en el planteamiento del maestro Eckhart, cuando se está hablando de formación, ¿cierto? Se está como ligado a lo que uno podría denominar una teología negativa y una teoría negativa de la formación. ¿Qué quiere decir eso? ¿Sí? Quiere decir que en el planteamiento de Eckhart es imposible considerar de manera adecuada cualquier enunciado positivo acerca de Dios y de su trascendencia absoluta. ¿Sí? Es decir, la inadecuación y limitación de las representaciones humanas y la imprecisión de los enunciados que se basan en ellas acerca de Dios muestran que el camino legítimo de los enunciados negativos, ¿sí?, muestra el papel de los enunciados negativos como negación de los enunciados positivos. Es decir, una teología negativa que por principio lo que hace es mostrar la imposibilidad misma de definir, de, digamos así, predicar de Dios. ¿Sí? Entonces, muy interesante porque es el, digamos así, considerado patrono fundador de las teorías de la formación, y lo que está planteando es que los procesos de formación deben buscar en lo posible no hacerse ninguna imagen. Así que acercarse o volverse a semejante a Dios es renunciar a todas las imágenes por cosificadoras que puedan ser, por limitantes, y en esa búsqueda entonces tratar inclusive de desprenderse de sí mismo. De hecho, el mismo Eckhart empieza a hablar del no saber y del olvido con unas actitudes fundamentales para, digamos así, no enredarse con el mundo objetivo y llegar a unos procesos más de interiorización, en donde, digámoslo así, lo que estaría en juego es el proceso de llevar al límite mediante el lenguaje lo que quiere representar, lo que quiere expresar, y eso detonaría, digamos así, una dialéctica de, digamos así, el concepto, la palabra muestra las limitaciones, y entonces el trabajo, más que en un sentido positivo, sería, si se me permite la expresión contemporánea, sería más de constructivista o crítico. Bueno. O sea, bueno, no me voy a meter con ella porque no me va a dar mucho tiempo. Eh, eh, en ese sentido, pues, como está ahí dicho, la formación queda anclada a la idea de un proceso de formación en el que el hombre debe superar todas las imágenes que se hace de sí, es decir, el yo como una suerte de ficción, como una objetivación, para de este modo poder acceder a la experiencia radical y límite de los sin imagen. Estamos viendo también la idea clásica de un deus absconditus que se traslada al ser humano como homo absconditus, ¿cierto? De manera que el proceso formativo consiste básicamente no en términos de positividad llegar a algo, sino por el contrario, en términos de negatividad, desprenderse de, es decir, es un camino abierto. Entonces, esto es muy interesante porque posteriormente, con la secularización del concepto de formación, pues claro, aparecen en la discusión fuertemente todos los asuntos que tienen que ver con los ideales de formación. Se tiene que volver un sujeto mayor de edad, el alumno, o el ser humano, se tiene que convertir en un gran ciudadano, etcétera, etcétera. Entonces, digamos así, se consolidan unas perspectivas de corte más normativo y teleológico, que muy curiosamente, si volvemos a Eckhart, como en estas reinterpretaciones, pues curiosamente no era lo que estaba allí, pero bueno. Me gusta también mucho hablar de la sublimis deus, ¿sí? Ahí no hay el uso del concepto de formación, pero un punto interesante con la sublimis deus, que cambia, digamos así, la configuración frente a nuestros territorios y a las poblaciones dentro de nuestro territorio, es que la sublimis deus empieza a hablar de la necesidad de reconocer a las poblaciones indígenas no como animales, sino como sujetos que todavía no han adquirido educación. Entonces, digámoslo así, de facto, pues obviamente no, porque hasta el día de hoy pues, nos seguimos, los siguen matando, pero es interesante ver cómo el punto de la sublimis deus es reconocer que los indígenas no son animales, sino sujetos formables y por tanto educables, lo que justificaría, por un lado, su no eliminación, pero por el otro lado, sí, su educación entendida como evangelización. Es decir,
presupuesto aquí básico para un trabajo a propósito de las discusiones actuales sobre la colonialidad es que el proceso de colonialidad, no de colonización, ¿sí?, parte de un presupuesto fundamental y es la idea de un ser humano, el hombre americano, como un sujeto formable. Es decir, se está presuponiendo que es en tanto formable también un sujeto necesitado de educación y educable. Es decir, los indígenas también son creados por Dios y no son animales. El problema es que no se han dado cuenta de ello. Entonces necesitamos intervenirlos educativamente, es decir, las prácticas evangelizadoras fueron fundamentalmente prácticas educativas, ¿sí?, sobre la base otra vez de que ellos todavía no han explicitado, todavía no se han dado cuenta de que son cristianos, y entonces es posible formarlos, algo así como que es posible sacarles a Dios de su interioridad o hacer que se den cuenta de la presencia de Dios. Entonces, el presupuesto básico es esa idea del sujeto como un sujeto formable. Estoy hablando de otra línea, aquí no se está utilizando el concepto de formación. Lo que estoy mostrando es que históricamente ha habido como unos lugares, unos momentos que son muy productivos para quien se mueve dentro de las teorías de formación, de pensar no solo la formación en la escuela, sino por fuera de ella, aquí más en clave de una antropología histórico-pedagógica. Sí. Entonces aparece el indígena humano como formable y por tanto educable, es decir, intervenible educativamente, es decir, evangelizar. Pero bueno. Otro lugar interesante en donde esa idea de formación ya como Pampedia aparece es en el trabajo de Comelio. O sea, está claro en la Pampedia y en la didáctica magna que se está proponiendo un proceso de, mediante la educación, hacer que el ser humano, ¿sí?, que aparece, como ustedes lo ven ahí, como un animal educandos, formabilis et disciplinable, un sujeto educable, ¿sí?, formable y disciplinable, perdón, que a través de intervenciones educativas, ¿sí?, pueda desarrollar, desplegar esa imagen Dei, pueda mostrar que está hecho a imagen y semejanza de Dios en un proceso de realización que lo llevaría, digámoslo así, de la oscuridad y de la nada a la claridad, que sería la de volverse un animal racional en términos de filosofía, política, religión, piedad, virtud y sabiduría, ¿sí? El mismo pues Comenio lo resume en eruditio, en mores, costumbres y religio, ¿cierto? Porque para él son fundamentales esos tres elementos, no es solo la cabeza pensante, es la cabeza también religiosa, es también el cuerpo, como él lo denomina, la sal del asunto, ¿cierto? Bueno, aquí entonces encontramos también otro nicho para trabajar lo que se ha, digámoslo así, planteado en términos de formación. No obstante, es en el siglo, un poco antes, siglo XVIII, antes, cuando, como lo dicen autores como Gadamer, bueno, y muchos otros, que empieza a verse ese proceso de secularización de la idea del concepto de formación. ¿Qué quiere decir esa secularización? Pues que ya no se empieza a entender al ser humano en términos de imago Dei, sino más bien la formación alude a que en sus condiciones culturales, sociales, el ser humano, pues, mediante un trabajo sobre sí mismo y mediante intervenciones educativas, pues puede desplegar sus potencialidades, sus capacidades. Entonces, secularización quiere decir aquí que hasta cierto punto se rompe con la idea de formarse a imagen y semejanza de Dios, y digamos los ideales ya son más mundanos, ya tienen que ver con ideales pues de este mundo, ser crítico, ser mayor de edad, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, por supuesto que no me voy a poder detener en esto, pero aquí hay varios autores que vale la pena pues considerar. Rousseau tampoco habla propiamente de formación, pero es un detonante a propósito del concepto de perfectibilidad, perfectibilité, que utiliza para referirse precisamente a que el ser humano no viene hecho al mundo. Él tiene una frase que la recuerdo mucho, no es literal, ¿cierto? Él dice algo así como que mientras un animal puede morir de hambre, pongámosle un animal carnívoro, en las carnes más deliciosas, perdón, puede morir de hambre frente a las comidas más deliciosas que no son carne, ¿cierto? El ser humano sí es capaz, en tanto sujeto perfectible, de dejar de comer carne
y comer otras cosas. Es decir, no está, para ponerlo en clave de la antropología filosófica, el ser humano no se presenta como un ser determinado instintivamente, sino como un ser abierto, ¿cierto? Abierto al futuro, como un ser que es capaz, que está, digámoslo así, en devenir, y que precisamente pues, es ese proceso de devenir, de constituirse como sujeto, lo que lo hace sujeto. Dicho en otras palabras, uno no llega hecho al mundo, sino que se hace, y se hace fundamentalmente a partir de prácticas de socialización y educativas, lo cual quiere decir, como lo empiezan a plantear muy bien muchos de estos autores, lo que está planteado ahí la discusión entre si civilización o barbarie, o como lo diría Kant, entre animalidad y humanitas, ¿cierto? La educación es la actividad mediante la cual se transforma la animalidad en humanidad, ¿sí? Bueno. Capítulo aparte lo merece entonces Herbart, ya la profesora había hablado de ello, porque Herbart, precisamente en un texto ya por título Esbozo para un curso de pedagogía, plantea en las páginas iniciales: el concepto fundamental de la pedagogía es el de la formabilidad humana, ¿sí? Aquí ya hay, digamos, miremos si tengo las palabras, bueno, aquí está, la versión en español pues es la de Luzuriaga, como les dije. Luzuriaga traduce educabilidad por Bill Samkeit, con esas connotaciones que les dije ahorita. Cuando estamos hablando de educación en la tradición alemana, hay una idea muy fuerte, no tanto de ser educado, o de estar educado, o de volverse educado, sino de la educación como una práctica, como una injerencia con la que se busca la formación, ¿sí? Entonces aquí parece ser que se está aludiendo como a una disposición del ser humano, educabilidad, pero en términos terminológicos no da, ¿cierto? Toda educación es una acción, digamos, es una acción transitiva de una instancia sobre otra instancia, ¿sí? Educere, sacarle algo a otro. Entonces, plantear la educabilidad en términos como de una condición del ser humano, como que empieza a mostrar, digamos así, las incongruencias en el uso terminológico. Pero bueno, eso se puede, existen palabras únicas y todo eso, pero esto es interesante pues para la discusión. Bueno, a lo que voy es que Herbart plantea precisamente que ese concepto es uno de los conceptos fundamentales de la pedagogía, en la idea otra vez de que el ser humano no viene listo al mundo y que necesita de lo que se llamaría una injerencia pedagógica o educativa para alcanzar, digámoslo así, su humanidad. El concepto de Bild Samkeit también viene de Bildung, pero en particular de Bild, que es imagen. Bild se le pone, digámoslo así, la partícula Sam quiere decir formable, ¿sí? Pero vuelve y se sustantiva, la terminación Keit en alemán vuelve sustantivo femenino, entonces vuelve y se sustantiviza la palabra, aparece forma, formable, formabilidad, ¿sí? Para aludir otra vez a que el ser humano, o que hay una condición, un principio básico, yo no sé si sea tanto una capacidad, ¿cierto? Ya tan rápido. Yo no sé si sea una capacidad, pero sí un principio fundamental para cualquier reflexión de tipo pedagógico. Es decir, si no presuponemos que el ser humano es un ser formable, hoy en día se habla de maleable, también se habla de plasticidad neuronal. Si no partimos de ese presupuesto, es decir, si no consideramos al ser humano como un ser formable, cualquier intervención educativa, digámoslo así, estaría, digámoslo así, orientada hacia el fracaso. Entonces es un asunto clave que pone, o que abre una discusión muy interesante a propósito de la pedagogía en relación con la antropología, preguntas interesantes sobre, a propósito, cuáles son los límites de la formabilidad, ¿sí? ¿Cómo pensamos esa formabilidad ya en una discusión contemporánea con niños y niñas en condición de discapacidad? ¿Hasta dónde podemos llegar? ¿Cuáles son nuestros límites? ¿Sí? ¿Podemos volar? ¿Nos van a salir alas? No. Entonces, está puesto eso ahí, ¿sí? Que va en una línea también para ponerlo en un punto crítico, y es la idea muy gringa, no sé si han escuchado la palabra, de enhancement, como de mejoramiento continuado, lo que critica muy bien el señor Chulhan, ¿cierto? De la idea de un sujeto que se autoexplota, porque si estamos proyectados hacia el futuro, eso quiere decir que podemos, digámoslo así, hacernos rendir cada vez más. Entonces hay también, digámoslo así, un puntico con el que habría que asumir una perspectiva crítica. Bueno, se me fue el tiempo.
Está Humboldt, no va a hablar, está Hegel, como les decía, esa idea. Hay autores inclusive que consideran la fenomenología del espíritu como una Bildungsroman, como una novela de formación, porque es todo el proceso a partir del cual, digamos así, la conciencia inmediata va adquiriendo una autoconciencia, una conciencia de sí. O sea, es el trayecto de, otra vez, de estar en un estado de formación X, ¿sí? Para llegar posteriormente a un estado de formación Y, entiéndase aquí, formado en el sentido de autoconciencia, reflexividad, etcétera, etcétera. Bueno, no me centro en esto, pero es también una temática interesante. Estarían las pedagogías de la pedagogía de las ciencias del espíritu, en donde empieza a cobrar mucha más fuerza, digamos así, toda la discusión sobre la formación. Como les dije, pues tampoco me voy a centrar ahí. Llegamos a un momento en donde el concepto de formación, más o menos mediados del siglo XX, empieza a ser cuestionado para algunos autores, muy del lado de lo que llamaríamos una pedagogía positivista, una pedagogía racional crítica. Aquí estoy pensando particularmente en un señor Bresinka y en un señor Félix von Kubel, que circulan pues también en el contexto español, hispanoparlante. Ellos emprenden una crítica muy fuerte del concepto de formación, dice que es panfletario, que no define nada, que lo que permite es más bien hacer política porque nadie lo operacionaliza. Y entonces cuando uno dice, venga, vamos a medir la formación, entonces los teóricos de la formación dicen, no, eso no se puede medir. Entonces, digámoslo así, cuestionan la idea de que no haya una operatividad o una operacionalización del concepto de formación y que tiene más bien una carga metafísica y filosófica que no permite, digámoslo así, trabajarlo ya en términos más empíricos. Entonces se cuestiona la idea de un uso inflacionario muy parecido a lo que decíamos ahorita, a lo que se decía ahorita en la exposición. Se empieza a utilizar formación para todo, pero también es muy interesante porque sobre la base de ese uso del concepto de formación se empieza a hacer una crítica también social, una crítica a lo que llamaríamos en Colombia, no sé, en Argentina, las políticas educativas. En Alemania las denominan más economía de la formación o política de la formación. Entonces aquí es donde vemos, digamos, bueno, se les critica el carácter normativo, se critica el carácter burgués. Estoy hablando de mitad del siglo XX, es decir, esa idea que todavía estamos trabajando con un, bueno, sí tiene algo de burgués en el sentido ilustrado, pero no estamos hablando ya hoy de la formación o de las teorías de la formación orientadas única y exclusivamente hacia esa alta cultura. Como les dije, un carácter no operacionalizable y su uso inflacionario. Bueno, aquí aparece Adorno. Adorno dice, bueno, claro, en este proceso, en esta dialéctica de la ilustración, ¿cierto? En este proceso de ilustración, lo que encontramos es que el concepto de formación, en términos críticos, pues nos permite romper con el pasado, romper con la naturaleza y devenir algo otro. Es decir, el concepto de formación lleva en sí mismo un potencial de distanciamiento. Pero ¿qué pasa? Y es la crítica que hace particularmente Adorno en el texto que les digo, que se llama Teoría de la, está traducido al español como Teoría de la Pseudocultura. Lo que dice Adorno es que lo que estamos encontrando en la sociedad o la sociedad de la época de él es que pues el concepto de formación ha degradado cada vez más en una pseudoformación, en chicanear con los contenidos, en creer que uno es muy erudito, muy filósofo, y particularmente pues la emprende con el jazz. Ustedes saben muy bien, ¿cierto? Yo digo, menos mal el pobre Adorno no escuchó nunca metal extremo, porque ahí sí le hubiera dado un ataque, ¿cierto? Pero bueno, entonces es muy curioso que apele, digámoslo así, a una consideración crítica de la formación, en el sentido de mantener abiertos todos los procesos de tipo adaptativo, pero también de distanciamiento, y por el otro lado, pues, seguir reivindicando pues, una idea elitista de cultura. Lo interesante otra vez es que el concepto de formación tiene carácter conservador. ¿Qué aprendemos? ¿Qué apropiamos? Pues la cultura en la que estamos, y ahí hay un ejercicio de conservación, ¿sí? De mantenimiento de la cultura, pero si nos centramos solo en el proceso adaptativo y no en el proceso crítico, ¿sí? En la formación como tal, como distanciamiento, entonces corremos el riesgo de que la formación termine en semiformación. Es el planteamiento de él. Otro autor muy importante en esa tradición pues es Klafki. Klafki ya más centrado, Klafki es como el Herbart contemporáneo, a pesar pues de que ya murió. Porque el planteamiento de Klafki fue el de partir de una teoría de la formación para hacer su propuesta de análisis didáctico.
Y cuando digo que es como el Herbart, es porque esa idea de análisis didáctico en clave formativa, pues se regó por muchas instituciones educativas. O sea, este es el típico autor que, como le cuestionan a uno, sí tuvo que ver con la práctica, sí tuvo que ver con la política, sí tuvo que ver con las transformaciones de las instituciones educativas. En ese sentido, la teoría de Klafki plantea que hay que tomar una distancia frente a las teorías de la formación material, en donde se privilegia el objeto, se privilegia el contenido, ¿sí? Y que terminan convertidas en un enciclopedismo o en cientifismo, como lo estamos viendo en la actualidad. O sea, solo nos formamos en el marco de conocimientos técnicos y científicos, o en una teoría que reivindica lo clásico. O sea, vos no estás formado si no conoces de Shakespeare, si no has leído a Nietzsche, si no has leído a Platón. Entonces dice, ese es un lado que tiene, digamos así, un cuestionamiento, pero hay otras en la línea de Humboldt que reivindican más es el aspecto formal. Ustedes, pues Humboldt es uno de los que plantea que la formación es básicamente un despliegue de las fuerzas. En la discusión actual de las competencias o de las capacidades, o sea, el ser humano se caracteriza precisamente como sujeto formable en poder desplegar todas sus fuerzas, la emoción, lo ético, lo estético, bla, 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 pero también hay un, digamos así, un lado cuestionable de eso y es creer que las fuerzas se despliegan en el vacío, ¿cierto? Nadie aprende a leer si no lee el libro. Nadie aprende a nadar si no se mete en el agua. Entonces, la propuesta de Klafki es decir, no hay formación solo como un acto solipsista, sino siempre en relación con el mundo que implica su transformación. Bueno, eh, ligado a unas posturas críticas, entonces Klafki dice esos contenidos se tienen que mirar a la luz de cuestionamientos del presente. Entonces este es un reto muy interesante, o sea, cómo presento yo la historia en clave crítica, cómo presento yo los contenidos, qué sé yo, de la biología en clave crítica, atendiendo a unos problemas que él dice son cruciales para el presente. Una de las críticas que se le hace pues a Klafki es que sigue muy anclado a una visión todavía muy ilustrada. Y bueno, finalmente hay una línea de teorías que sería la que se denomina la teoría de los procesos de formación transformadores. Básicamente, para utilizar este esquema, la idea es que el proceso de formación implica, digámoslo así, una secuencia entre crisis y rutina. Las crisis son la experiencia de la discontinuidad, ¿sí? El niño no sabe cuánto es uno más uno, ¿sí? Pero no solo está referido al aula. Entonces, el planteamiento aquí básico es que los procesos de formación en esa línea de crisis y rutina, pues de lo que se trata precisamente es de hacer que se pase de esos momentos de crisis en una elaboración de las situaciones a unos momentos de rutina, ¿cierto? Rutina que a su vez pues debe permitir, si no se quiere sedimentar el asunto, en las posibilidades de seguir cuestionando pues otros momentos de crisis. Bueno, yo dejo ahí porque no me alcanzó el tiempo. Muchísimas gracias. Bueno, profesor, le agradecemos su aporte. Sí, la idea es que podamos